Good day. Today we are going to talk about malnutrition in San Luis Potosí and the consequence of this social problem has on the population. The team is made of Enrique Álvarez, Sergio Aranda, Vania Garcia, Shadi Guerrero, Emiliano Vázquez, and me, Sarai Álvarez. The objective of this research is to know more about of malnutrition as a social problem and some of its consequences, as well as to know the relationship with the poverty and bioethics. We'll know the nutrients that our body needs to have a good functioning and some association that helps to change the situation so we can create awareness in a social circle about this problem. For this, we have two questions. What are the consequences of malnutrition caused by poverty and how can we solve it? So let's start for know more of this. ¿Qué es la pobreza? La pobreza hace referencia a las personas que no tienen lo necesario para vivir dignamente. Por lo tanto, aparece cuando las personas no tienen los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas. Esta condición se caracteriza por la falta de acceso a la alimentación, a la asistencia sanitaria, a la educación y a una vivienda que reúna los requisitos básicos para un buen desarrollo. Existen diversos tipos de pobreza, pero aquí nos concentraremos en la moderada y en la extrema. Una persona se encuentra en una situación de pobreza moderada cuando tiene menos de 3 de las carencias sociales existentes. En total hay 6 carencias sociales, las cuales son indicadores de regazo educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. Las personas que se encuentran en pobreza moderada cuentan con un ingreso suficiente para adquirir los bienes y servicios que son necesarios para satisfacer sus necesidades alimentarias y materiales. Una persona que se encuentra en pobreza extrema tiene 3 o más de las carencias sociales existentes. Además, que su ingreso es es menor que la línea de bienestar mínimo. Cuando pensamos en desnutrición, con lo primero que lo asimilamos es con la falta de alimentos y hambre. Sin embargo, la desnutrición no solo es eso. Personas que han sufrido de esta enfermedad no solo han tenido carencia de alimentos, sino la falta de nutrientes que son necesarios para el buen desarrollo de tu cuerpo. La Organización Mundial de la Salud ha declarado que la desnutrición es la carencia de alimentos, o bien de la cantidad de calorías, nutrientes, vitaminas o minerales que son necesarios para el buen desarrollo de estado de tu salud. La desnutrición se clasifica en 2 tipos, primaria y secundaria. Estos 2 se pueden clasificar dependiendo de las causas de por qué de la carencia de nutrientes. La primaria es causada por la educación, la economía o la cultura, mientras que la secundaria es causada por cualquier tipo de enfermedad que causa la desnutrición. La falta de nutrientes tiene como efectos considerables en el organismo, los cuales pueden incluso llevar a la muerte de la persona de cualquier edad, raza o condición si no se consigue los suficientes elementos esenciales para mantener al organismo en funcionamiento. La desnutrición puede causar ciertos efectos como la pérdida considerable de peso. Si la situación de desnutrición se prolonga y afecta a hormonas como la insulina y glucagón, es posible que aparezca cierta obesidad abdominal derivada de la alteración de la metabolización de alimentos, con la ausencia de proteínas en el cuerpo que actúan con el fin de proteger supervivencia, extrayendo la energía y las fibras musculares del propio cuerpo y presente una pérdida muscular. Alimentarse no se trata de un privilegio de la gente rica ni una caridad hacia la gente pobre. Los conceptos de pobreza y hambre van estrechamente relacionados debido a que probablemente los pobres de hoy serán los desnutridos del mañana. La falta de estabilidad económica, de educación, de medios y de voluntad política hacen de la pobreza y el hambre un problema con el que estamos en constante lucha y que podemos llegar a erradicar. 1 de cada 2 personas que sufre desnutrición son aquellas personas que se dedican a las actividades primarias, como es la ganadería, la pesca y la agricultura, actividades que apenas aportan sus ingresos suficientes para cumplir sus necesidades básicas. El aumento en la demanda de la industria agroalimentaria, de biocombustibles,
de la especulación y de los precios mismos del transporte generan un aumento elevado en los precios de los productos alimenticios, que esto lejos de beneficiar a los campesinos les dificulta el acceso a los mismos alimentos. El acceso a la alimentación es un derecho, no solo es producir de manera sostenible, también es de reforzar las capacidades de la sociedad para defender este derecho. En México, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONUDH, lograron en el año 2011 la aprobación de las modificaciones en los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante los cuales se reconoce el derecho a la alimentación. En el artículo 4 se señala que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Por otro lado, en el artículo 27 establece que el desarrollo rural integral y sustentable, a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. El hambre y la pobreza son dos conceptos relacionados que se retroalimentan, y erradicarlos es cuestión de voluntad, compromiso y sensibilización, de intervenir en la agricultura y de reformar las leyes del compromiso internacional. La desnutrición es un problema social que persiste en todo el mundo. En el caso de San Luis Potosí, han muerto más de 200 personas al año a causa de esta enfermedad. El Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, Coneval, dio a conocer que el 20% de la población potosina no tiene acceso a una alimentación. Esto quiere decir que 559,000 personas tienen una pobre o una alimentación. Esto afecta más a las poblaciones indígenas pertenecientes a la Huasteca. La alimentación es un derecho fundamental, que los estados tienen la obligación de otorgárnosla. En el caso de San Luis Potosí, el gobierno ha hecho numerosas campañas y programas para mejorar la alimentación en el estado. Han distribuido alimentos, han bajado los precios de la alimentación y han entregado despensas a las comunidades más afectadas. Aquí es cuando nos preguntamos, ¿en qué momento la desnutrición se convierte en un problema social? Uno de los principales impulsores de la sociología moderna, Emily Durkheim, afirmaba a principios del siglo pasado que nuestro comportamiento alimentario se constituye como un hecho social, y efectivamente, nuestra alimentación se reviste de muchos significados sociales, influidos por nuestras tradiciones familiares, celebraciones, fiestas populares, religiones, publicidad, clima, entre otros. Todo esto ha influido siempre en nuestras formas de alimentarnos, pero los determinantes principales de nuestra nutrición se pueden encontrar en los condicionamientos socioeconómicos, en las posibilidades de acceso a la alimentación que vienen marcadas por la economía. No es necesario demostrar que tanto la pobreza como la desigualdad social son los condicionamientos principales para la dificultad de acceso a la alimentación y, consecuente a esto, la desnutrición. El estado de San Luis Potosí representa el 3.1 del territorio nacional, lo que equivale a 60.690 kilómetros cuadrados, donde el 64% es zona urbana y el 36% zona rural. Si localizamos los puntos que corresponden al porcentaje de población con desnutrición del año 2010 a 2018 en la siguiente gráfica, podremos ver que se forman dos triángulos rectángulos que representan al año 2010 y 2018. En el primer triángulo, que representa el año 2010, podemos ver que tiene un ángulo de lado terminal de 75.40 grados, mientras que en el segundo triángulo, que representa al año del 2018, tiene un ángulo de 19.08 grados, por lo que podemos decir que en esos 8 años su ángulo disminuyó 56.32 grados. Para representar de una manera más visual los datos de pobreza y desnutrición de San Luis Potosí de los 58 municipios que lo conforman, convertimos al estado en un rectángulo, con una base y una altura que representaran su área real. Con una escala de 1 centímetro es igual a 20 kilómetros cuadrados. Este rectángulo tiene una base de 15 centímetros que equivale a 300 kilómetros cuadrados y una altura de 10.16 centímetros que equivale a 203.2 kilómetros cuadrados. E hicimos lo mismo con sus 58 municipios. Para hacer un ejemplo de lo que realizamos, vamos a ocupar al municipio 001, que pertenece a Hualulco. Este municipio tiene un territorio de 776 kilómetros cuadrados y en el año 2010 contaba con una población de 16.689 personas.
En este mismo año, este municipio contaba con un 63.3% de su población con algún tipo de pobreza, de los cuales 42.9 era pobreza moderada y 20.4 pobreza extrema, lo que ocasionó que un 36.4% de toda su población contara con desnutrición. Hicimos esto con los demás municipios y el resultado fue el siguiente. Explicaré la bioética y su relación con la desnutrición y la pobreza. Primero que todo, ¿qué es la bioética? La bioética es un campo de la ética que estudia la aplicación de la ética y la moral en las ciencias médicas y de investigaciones científicas. Bueno, de una forma más resumida, es una reflexión de lo médico, científico, entre algunas otras cosas, ¿no? Bueno, primero, ¿qué relación tiene la desnutrición con la bioética? Pues la desnutrición es un asunto cargado de un fuerte elemento ético, ya que busca el bien de las personas. Entonces, es una enfermedad que provoca un sufrimiento corporal y que no haya un buen desarrollo, lo cual es reconocido por las personas, por la medicina y por la sociedad. Entonces, pese a que el derecho de no tener hambre ha sido mundialmente reconocido como un derecho humano fundamental, es uno de los que más se transgrede. Entonces, ¿cómo podríamos evitar la desnutrición o contrarrestarla un poco? Pues, buscando la creación de políticas de protección con elementos bioéticos que incluyan servicios médicos y sanitarios para tratar a los pacientes desnutridos, y así evitar los riesgos de tener desnutrición. Entonces, y como punto final, hablaremos de la relación de la bioética con la pobreza. Pues, la bioética tiene la responsabilidad ética y moral de poner al descubierto todas las formas en las que se manifiesta la pobreza, sus causas y posibles soluciones. ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo lo hacen? Mediante el debate múltiple y tolerante de los que lo conforman. Entonces, de esta manera, desarrollarían los escenarios para las decisiones seguras de las políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? Son acciones del gobierno para satisfacer las peticiones de la sociedad. Entonces, la bioética desarrollaría estos escenarios para poder contrarrestar esto, y las políticas públicas nos brindarían el apoyo o tomarían acción para contrarrestar esto, para ayudarnos. Para tener una buena nutrición es esencial el estudio del cuerpo humano y de las sustancias que son parte de él, como son las macromoléculas. En este estudio nos centraremos en las macromoléculas naturales que son parte de nosotros y cumplen una función vital al momento de hablar de nutrición. Existen 5 nutrientes esenciales para tener un buen funcionamiento, en los cuales podemos encontrar el agua, las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, las vitaminas y minerales. Vamos a conocer primero las macromoléculas, que son las proteínas, los carbohidratos y los lípidos. Las proteínas son polímeros de elevado peso molecular que vienen de un grupo de monómeros llamados aminoácidos. Estas sustancias contienen 2 grupos funcionales, amino y carboxilo. Existen aminoácidos esenciales que necesita nuestro cuerpo pero no es capaz de producirlos, por lo cual debemos implementarlos en nuestra alimentación. Los ejemplos de aminoácidos esenciales los podemos encontrar en la siguiente tabla. Mientras que los carbohidratos son compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno, que los podemos encontrar en la mayoría de los alimentos que consumimos día a día, los podemos dividir en 3, en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Mientras que los lípidos constituyen a las grasas y a los aceites. Su término fue dado por el bioquímico Bloor y los podemos dividir en 3, lípidos simples, compuestos y derivados. Su principal función es aportarnos energía y ayudar al sistema nervioso, aunque si los consumimos en exceso puede causar daños a nuestra salud. Ahora que ya hablamos de las macromoléculas, centrémonos en los últimos 2 nutrientes. El agua supone el 70% de nuestro peso corporal, aunque este porcentaje puede cambiar dependiendo de nuestro sexo, nuestra edad, entre otros factores. Es el componente más importante de todo nuestro cuerpo humano, ya que ayuda al funcionamiento de nuestro organismo y al transporte de nutrientes, mientras que las vitaminas y minerales se juntan porque los dos son micronutrientes, es decir, que los necesitamos pero en pequeñas porciones. Las vitaminas las podemos dividir en 2, en hidrosolubles y liposolubles. Las hidrosolubles son aquellas que se disuelven en agua y ejemplos de esta es la C, la B12 y el ácido fólico, mientras que las liposolubles son aquellas que se disuelven en grasas, que ejemplos de esta puede ser la A, la D, la E y la K. Los minerales nos ayudan al sustento de la vida, al crecimiento y a la reproducción. Los principales pueden ser el fósforo, el magnesio, el calcio, el yodo y el cromo. Algunos de estos
minerales los podemos encontrar en alimentos como carnes, leguminosas, cereales, entre otros. Las asociaciones con las que trabajamos fueron Asociación ISAC y Asociación Nutriendo el Futuro. En recomendaciones saludables está que una buena dieta debe de adaptarse a la edad, el sexo, el peso, la altura y la actividad física de cada persona. Debemos de consumir frutas y verduras, beber mucha agua, hacer ejercicio y consumir alimentos variados y ricos en carbohidratos. También se deben considerar otras condiciones especiales como el embarazo, la lactancia, enfermedades, etc. El cuerpo humano puede compararse con una máquina que siempre se dedica a hacer actividades complejas, por lo que una dieta equilibrada es el mejor combustible para mantener una buena salud. Ahora bien, hablemos de algunas asociaciones civiles que en San Luis Potosí se encargan de erradicar este problema o bien disminuirlo. Fundación ISAC. Esta asociación civil se encarga específicamente de brindar apoyo social y espiritual a personas de la calle, huérfanos y familias con el fin de evitar futuros delincuentes. Esta asociación les brinda de una manera gratuita atención médica, vestimenta y alimentación. Fundación Nutriendo para el Futuro. Esta asociación inició en el año 2000 con 15 comedores informales. Después, en el año 2004, se constituyó oficialmente. Esta asociación actualmente atiende a 18 jardines de niños esparcidos en las zonas más marginadas de San Luis Potosí. Tiene el fin de apoyar la nutrición de los pequeños que se encuentran en edad preescolar, es decir, los pequeños que se encuentran en edad de 3 a 6 años. En este apartado estaremos dando posibles propuestas o soluciones para erradicar este problema social. Y nosotros creemos que es importante que para erradicar con la desnutrición del Estado se necesita la ayuda del gobierno con la implementación de más programas que se centren en la alimentación de los potosinos, pero no solo se necesita su apoyo, sino que también es importante que nosotros como sociedad tomemos conciencia de este problema social y ayudemos a las personas más necesitadas. Dar apoyo a instituciones como las antes mencionadas, aquellas que ayuden a disminuir la desnutrición. Es importante que también para cuidar a los ingresos económicos de los potosinos para que de esta manera tengan la economía suficiente para comprar los alimentos de la canasta básica y de esta manera tener una mejor nutrición. Pero también se puede ayudar dando mejores oportunidades de trabajo e implementando programas que apoyen la educación en comunidades rurales. El estado de San Luis Potosí durante la última década ha logrado una disminución considerable de población desnutrida, y esto se debe a que tanto la sociedad como el gobierno han brindado ayuda a las personas que más lo necesitan, mediante la implementación de programas que ayudan a eliminar este problema. Sí, es claro que ya se tiene un gran avance a este problema, pero aún no está erradicado. Por ello, se debe de dar un seguimiento a este problema que afecta a nuestra sociedad.